armado sigue siendo absolutamente grave en el país. O sea, no minimicemos una cosa con la otra. Sigue siendo muy grave, pero este tema es un tema al que nosotros realmente tenemos que ponerle mucha atención. Y aquí entonces les cuento un poco de la sentencia T-123 de 2024 y los dilemas que tuvimos, lo que hicimos con esa sentencia y de hecho lo que ha pasado después de esa sentencia. Esa sentencia es, como yo llamo, una herencia del maestrado anterior. Me había dejado proyectado el proyecto, sin embargo, era un proyecto que tenía una decisión resolviendo el caso exclusivamente. Y quizá por el hecho de que hemos trabajado durante tanto tiempo en desplazamiento forzado, yo instalé la sala de seguimiento hace 15 años, hoy en día presido esa sala de seguimiento, solo con los hechos del caso sabíamos que estábamos realmente frente a algo muy, muy interesante para visibilizar una temática y explorar una temática que necesita mucha atención. Básicamente los hechos del caso son una pareja adulto mayor, unas personas mayores, que vivían en un predio cerca del río Bojabá y derivaban su supervivencia porque eran campesinos, entonces tienen los elementos de adulto mayor campesino, que es unos elementos donde van a salir mucho en estos desplazamientos, que es la vulnerabilidad de la población, pero derivaban su sustento de lo que cultivaban en esos predios. Precisamente por el fenómeno de la niña que está llegando con mayor intensidad, el río Bojabá se ha inundado con mucha más frecuencia. Y en esas inundaciones, pues claramente esa población tuvo que salir de su predio, volvió a su predio, el río volvió a inundarse, se destruyó el puente y todo lo que sucede con estas grandes inundaciones. Y estas personas acuden al municipio, a la alcaldía municipal, realmente les dan unas ayudas mínimas y finalmente se van, porque además eso sí, detrás de eso también los acompañó la clínica de la Universidad del Rosario, pero es interesante porque se van a la unidad de víctimas. Y llegan a la unidad de víctimas y señalan dos cosas y dicen: solicito las ayudas que tiene la población desplazada porque nosotros somos desplazados. Y básicamente somos desplazados por un desastre. Y la unidad de víctimas, digamos, con razón y con base en su marco legal, señala, digamos, hay otros elementos como que fue en pandemia y hay un problema del derecho a petición, pero aquí lo importante es señalar que la unidad de víctimas con algo de razón contesta y dice: nosotros solo podemos atender a población que ha sido desplazada en el marco del conflicto armado, porque es, digamos, nuestro mandato y no podemos entonces atender. Y entonces llega la tutela con dos mensajes en estos casos. Es uno, el reconocimiento, o sea, afirmar que realmente el desplazamiento forzado se da por razones más allá de la violencia y el conflicto armado, que esa era una primera dimensión del problema, y segundo, ¿qué hacer? Porque no es fácil qué hacer en un país que ya tiene 9 millones de registrados de desplazados, a quienes ha, digamos, por lo menos comprometido a atender y reparar. Y con todos los dilemas que tiene esa misma atención y reparación y prevención en el marco del conflicto. Ese es mi marido, entonces por eso le están saludando. Eso, ya, gracias por el apoyo. Bueno, ¿sabes qué es lo que nosotros hicimos apenas vimos el caso? Lo que hicimos fue decir, y aquí estamos en una universidad, yo creo que los magistrados que hemos sido profesores sabemos que las sentencias también tienen un gran potencial pedagógico. Y nosotros sabíamos, porque eso sí lo sabíamos, que había habido un primer intento de presentar un proyecto de ley el representante Duvalier Sánchez, que es el mismo que está presentando el proyecto de ley. Sabíamos que había habido un intento que no había tenido, digamos, por lo menos éxito en ese momento de abordar la materia. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer en esta sentencia
pues además de resolver el caso y de mirar un poco, de poner en la agenda, que es en realidad lo que estamos haciendo, poner en la agenda la discusión sobre el desplazamiento por factores ambientales, lo que quisimos hacer es recoger todo lo que encontráramos, y aquí está María Fernanda, una externadista maravillosa, investigadora que me ayudó también en la investigación de este caso, pero lo que quisimos fue recoger qué es lo que hay, qué es lo que encontramos en materia de desplazamiento por factores ambientales que le pueda servir incluso de insumo al legislador eventualmente a la hora de hacer una política pública. Y entonces en esto, como ustedes van a ver en la sentencia, y les invito a leerla, pues la sentencia lo que tiene es una parte muy grande sobre el contexto y debates un poco mostrándoles la problemática, que no es una problemática menor, es realmente una de las grandes tragedias que enfrenta y enfrentará la humanidad. Segundo, señalando que esto tampoco ha sido ajeno a la comunidad internacional y que en realidad, si bien no hay un tratado obligatorio de derechos humanos que hable sobre desplazamiento por factores ambientales puntualmente, sí hay distintas normas en materia ambiental, y ya les voy a decir algo sobre las características que estamos viendo en la materia, los efectos que genera este desplazamiento. Y una cosa que nos parecía importante era recoger las obligaciones correlativas del Estado en materia de desplazamiento ambiental. Y después un poco qué hacemos, qué es lo que sigue, que ese es realmente el reto que nosotros tenemos. Entonces, como les dije, la primera parte, pues nosotros teníamos, era un dilema. Sabíamos que incluso abordando la materia era complejo en un país que aquí dice 8.4, pero ya vamos en 9 punto algo de víctimas. Tenemos que actualizar la cifra en el RUB, esto era 2023. Y acuérdense que nosotros hace 20 años, la Corte Constitucional hace 20 años, pues había declarado un estado de cosas inconstitucional por la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado por la violencia y el conflicto armado en Colombia, y llevamos de hecho 15 años, tratando de empujar hacia una muy buena respuesta estatal para superar el estado de cosas inconstitucional. Si ustedes recuerdan, hace 20 años, una de las cosas que encontró la Corte Constitucional es que por más de que se decía que había una política pública de desplazamiento forzado, pues esta era una política pública que no tenía ni responsables ni presupuesto, digamos que era una política en el papel, pero lo que ha pasado en estos 20 años, que al final lo voy a recoger y es un poco la discusión que quiero que tengamos nosotros, es que hemos aprendido en estos 20 años para la discusión que se nos viene con esta dimensión de desplazamiento que se nos viene. Pero entonces nosotros dijimos, lo que dice la sentencia pasa por afirmar, nosotros sabemos mucho de desplazamiento, pero sabemos mucho de desplazamiento por violencia y por conflicto armado, porque es a lo que le hemos puesto el foco, pero no sabemos tanto sobre estas nuevas formas de desplazamiento. Lo segundo que señalamos es que básicamente sí el desplazado puede ser una persona o se debe reconocer el desplazado por factores ambientales, porque realmente el desplazamiento implica moverse de un lugar a otro de manera forzada, contra mi voluntad, y esto puede tener distintas causas que van más allá del conflicto armado y la violencia, como además, y ya lo miraremos, lo recogen algunos instrumentos internacionales. Y la otra cosa que señalamos o que es importante tener en cuenta es que el tema de factores ambientales lo utilizamos, aunque no sé si acertadamente o no, digamos, a muchas personas no les gusta el concepto de factor ambiental porque no es lo mismo que se habla en otros lados. Entonces, en otros lados se está hablando de desastres y hechos asociados a causas climáticas. Usemos el nombre que sea, pero realmente nos referimos al mismo fenómeno. Entonces, lo primero es mostrar que internacionalmente sí está reconocido y este fenómeno, sobre todo en los principios porque los principios se refieren a que una persona es desplazada, ya sea por causas asociadas a la violencia y el conflicto armado o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano. Hola, ¿cómo están? Entonces, nosotros ahí lo que señalamos es
los principios DEN en ese momento realmente se limitaban a los desastres, ponían el foco en materia de desastres, pero uno puede los principios DEN también ampliarlo a hechos asociados al cambio climático, porque los hechos asociados al cambio climático pues son provocados por el ser humano. El cambio climático no nació por generación espontánea, nosotros somos parte de su causa. Y otros principios que son importantes, como los principios Piñero, que hablan sobre restitución de viviendas, en donde habla que estos principios aplican con independencia a las causas de desplazamiento. Es importante, los principios DEN y los principios Piñero en nuestro ordenamiento interno, la Corte Constitucional los ha reconocido como parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato, en varias sentencias, realmente como parámetros de interpretación que empiezan desde la T025, digamos, por eso su relevancia, pero también señalábamos que por más de que ninguno de los instrumentos internacionales que tenemos habla específicamente del desplazamiento forzado, vamos a usar la expresión por factores ambientales para entender desastres y hechos asociados, de todas maneras, otros instrumentos de derechos internacionales, pues en últimas también puede uno entender algún tipo de respuesta frente a estos desplazamientos, incluyendo, obviamente, el tema de gestión de riesgo y desastres, que pues estaban en los marcos de acción de Hyogo y marcos Sendai, y que nosotros también tenemos. La sentencia también recoge otros esfuerzos internacionales y, como les digo, lo nuestro era una cosa pedagógica, es ¿qué hay? ¿Qué hay para que dé ideas? Para que dé ideas de construir una política. Y obviamente recogimos uno de los primeros informes que habló sobre la materia, fue el informe de Walter Kalin, que ustedes lo conocieron, vino a la a la rememoración de la T025, y básicamente ella desde el 2010 advertía que el crecimiento del desplazamiento ambiental era inminente y que realmente es importante abordarlo a través de un enfoque de derechos humanos. El tema del enfoque de derechos humanos, que es una cosa que también podemos discutir, es interesante porque muchas de las personas que trabajan en temas de cambio climático se resisten a los enfoques de derechos humanos, sobre todo en la comunidad internacional, y quizá para nosotros eso es muy extraño porque nosotros trabajamos bajo un marco de derechos humanos. Pero otros también eran unas recomendaciones que se dieron en los principios de Península, y donde recomendaban priorizar y planear, básicamente acompañar en una asistencia voluntaria y un retorno voluntario en estos desplazamientos, y otras estrategias. En especial, esta ha sido muy relevante, que fue el panel de alto nivel de la ONU, que se expidió en el 2021, si no estoy mal, o 22, ya no me acuerdo el año, pero es relativamente reciente, y básicamente seguía insistiendo que este es uno de los grandes problemas, y llama la atención a un marco que es, digamos, que nosotros lo llamamos distinto, pero digamos que hoy en día está la palabra fortaleciéndose, que es el marco de soluciones duraderas, sobre el cual podemos hablar ahora más adelante. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros, de lo que nosotros investigamos, que pudimos saber? Como les digo, nosotros no tenemos muchos diagnósticos sobre el desplazamiento por factores ambientales, pero también nos parecía importante tratar de mostrar que hay cosas que pueden llegar a ser distintas, unas que pueden ser lo mismo, pero unas que pueden llegar a ser distintas de otros tipos de desplazamientos causados por la violencia o el conflicto armado. Una que nos pareció importante es hacer mucho énfasis, y por eso traje la connotación multicausal y compleja. Una manera en que se ve esa connotación multicausal y compleja, por ejemplo, está en la relación, que a veces no la vemos, entre conflicto armado y desplazamiento por factores ambientales. Es más frecuente de lo que uno cree que las personas que se tienen que desplazar por la violencia y el conflicto terminan asentándose en zonas de altísimo riesgo, que tienen un enorme riesgo de desastres.
Entonces, digamos, esa relación entre conflicto se ve ahí. También se ve en otras maneras. Y es que parte de las problemáticas ambientales que estamos teniendo, pues muchas están, y ese era el ejemplo del video, causadas incluso por nuestro conflicto y por las economías ilegales. O sea, la minería ilegal que contamina los ríos, digamos, voladura de oleoductos, etcétera. Esto empieza a deteriorar también el medio ambiente y esto puede generar desplazamientos. Otro tema que también nos parecía importante que para una política pública, y es que en los desplazamientos por factores ambientales hay que tener cuidado porque algunos pueden darse por hechos que son que duran en el tiempo. El aumento del nivel de los océanos, es que esa palabra nunca la puedo decir, desertización, eso ocurre gradualmente, no es un hecho visible y extraordinario en un solo momento, sino que va ocurriendo o es de lenta aparición. Y muchas veces hace que la gente tenga que desplazarse. Y entonces muchas veces no es tan fácil ubicar el factor de desplazamiento. Una toma guerrillera, la gente tuvo que salir. En este caso lo que puede pasar es que la gente empieza, por ejemplo, a cultivar y a no tener seguridad alimentaria. Y entonces se desplazan y al parecer puede ser sutil, parece que el desplazamiento fuera voluntario, pero realmente no lo es. Entonces, estos factores son factores que no necesariamente en la literatura que habla sobre conflicto armado y violencia los tiene en cuenta y es tan importante mirarlos a la hora de desarrollar una política pública, porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el registro para saber si yo debo estar registrado en el registro de la unidad de víctimas, pues entonces yo empiezo a mirar si hubo un contexto de violencia, etcétera. Aquí yo tengo que también mirar bajo qué contexto se desplazó la población, que pudo, como les digo, no ser un hecho visible. Hay un libro que a mí me encanta, me parece lindísimo, voy a decir esto en inglés, pero se llama Slow Violence, Environmentalism of the Poor, que es violencia lenta, ambientalismo de los pobres, que es de un profesor norteamericano que se llama Rob Nixon. Y ese es un libro lindísimo porque él señala que los problemas ambientales muchas veces se generan violencias lentas porque no son un hecho espectacular, no fue la explosión, la cosa y la gente está dada al espectáculo. Y digamos, lo que pasó en Valencia obviamente lo lleva a uno masivamente a reaccionar, pero aquí nos está invitando a ser un poquito más sensibles también de darnos cuenta de que muchas personas se están obligando a desplazar por cosas que realmente algunas veces no percibimos. Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de abordar la política pública. Y otra cosa que sí sabemos, y eso sí está diagnosticado en todos lados, es que este tipo de desplazamientos, como sucede igual con los desplazamientos por violencia y conflicto armado, van a afectar a las poblaciones más vulnerables. Por eso la sentencia 123 es muy diciente incluso en la población que era. Nosotros ya dijimos que esto sirve para decir 123 ya, actuar ya. Pero básicamente que eran campesinos, adultos mayores que vivían en la región. Digamos, el hecho de que afecte a las poblaciones más vulnerables, pues es un hecho y no lo podemos desconocer. A las poblaciones indígenas, a las afrodescendientes, etcétera, a los más vulnerables en general el desplazamiento climático, son a los que los va a afectar, entre otras razones, porque son los que se terminan movilizando también a zonas o terminan habitando también en zonas de alto riesgo. Pues obviamente los efectos del desplazamiento ambiental pues van a ser muy similares, o por lo menos lo que anticipamos, muy similares a los que ya tenemos amplio diagnóstico en Colombia sobre los desplazados por violencia y conflicto armado. En la última encuesta de la Comisión de Seguimiento sabemos, por ejemplo, que las personas desplazadas en Colombia son los más pobres de los pobres. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que nos mostraron un dato
que en un mismo barrio, en un mismo cuadrante, las familias desplazados y las familias de no desplazados en un mismo cuadrante, no estoy diciendo de un lado a otro, la diferencia en términos de pobreza era abismal. Y entonces, digamos, eso lo vamos a ver clarísimamente y obviamente pues vamos a tener aquí el riesgo de vida digna, escogencia de domicilio, pues todos los derechos, la unidad familiar, protección de integridad familiar, y uno que pues sigue siendo, nosotros hemos visto por lo menos en desplazado por conflicto armado, porque no tenemos un diagnóstico acá, pero que los temas de estabilización socioeconómica, o sea, de llegar y encontrar realmente cómo sostenerse en los lugares de acogida es muy complejo, y también hemos visto pues también que es muy complejo el tema de vivienda. Entonces, si eso lo estamos viendo en materia, el tema de vivienda, de violencia y conflicto, pues imagínense con esta cantidad de desplazamientos en este contexto. Y entonces la sentencia, de todas maneras, también lo que hace es recordar básicamente cuáles son las obligaciones que tiene el Estado en tres momentos: antes del desplazamiento, durante y después, porque realmente esto es una cosa, es integral. El tema de prevención es absolutamente relevante, y en este caso, digamos, aquí yo voy a hacer una relación o algo de mi duelo con La Guajira, que me parece importante, y es que nosotros hemos visto, por ejemplo, en el salvamento de voto de La Guajira, lo que presentábamos era que gestión de riesgo tiene en el papel un capítulo bueno de prevención, pero es en el papel. Y todos los estudios que lo han mostrado, lo que están mostrando es que gestión de riesgo terminó siendo, primero, pues eso fue antes de que supiéramos otras cosas que pasaron alrededor de gestión de riesgo, no me voy a meter en política, pero gestión de riesgo no está financiado como debería estar y terminó usando los recursos reactivamente y no preventivamente. Es decir, casi todo se usa para reaccionar cuando ya la emergencia se da y no para prevenir. Y entonces, en realidad, pues la sentencia sí habla mucho de la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención y básicamente adaptación también, porque muchas veces ya no hay marcha atrás. Entonces, ese antes y ese trabajo sobre el antes es absolutamente importante. Y obviamente también con base en los principios Piñero y los otros instrumentos internacionales, pues entonces también se habla de atención durante el desplazamiento, y se enfatiza mucho, que eso es lo que recoge también el proyecto de ley que está hoy, en la necesidad del registro. En la sentencia sí enfatiza mucho en la necesidad del registro, porque como lo mostró, o eso es parte de los aprendizajes que hemos tenido en materia de desplazamiento por conflicto armado, el registro es necesarísimo para saber o para poder planear lo que sigue, saber cuál es la problemática, cómo es la problemática, y poder digamos, racionalizar y planear la atención, y digamos, los principios Piñero también insisten en esta necesidad del registro. Y también hablamos de obligaciones después, que tienen que ver con varias cosas, con reubicación o reasentamiento. Yo no creo que aquí vaya a ser distinto a lo que nosotros ya sabemos sobre desplazamiento forzado. En desplazamiento forzado por conflicto armado, hace unos años nosotros solo hablábamos de retornos. Retornos, que la población retorne a su lugar. Lo que sabemos hoy en día es que la mayoría de la población desplazada no quiere retornar. Y no quiere retornar por muchos factores. La primera es porque algunos eran jóvenes que ya se establecieron en las ciudades, pero segundo, los lugares de retorno tampoco les va a ofrecer, digamos, completa seguridad. Entonces, por eso también estas implicaciones hay que tenerlas en cuenta. Y en materia de factores ambientales, es que muchas veces el retorno simplemente es imposible, porque si yo salí por un desastre natural, es posible que esa tierra que me sacó es una tierra que no me va a volver a cubrir. Entonces, la sentencia hace mucho énfasis un poco en la idea del regreso al reasentamiento, y obviamente en la necesidad de contar con el consentimiento y la voluntariedad de las personas, y sobre todo generalmente con las soluciones que dan las personas.
y sí enfatiza mucho en el marco de soluciones duraderas. Como les digo, este es el marco que lleva avanzando desde 2010 las Naciones Unidas y, digamos, ha hecho mucho énfasis. Yo, como digo, que espero que no se convierta en, como decían Garita en la T406, una simple muletilla retórica que otorga un elegante toque de filantropía. Porque sí es una palabra que se habla mucho, pero la idea de soluciones duraderas está dada en que uno pueda darle a las poblaciones desplazadas realmente las herramientas para que de alguna manera superen o puedan salir por sí solas más adelante, que no sean dependientes de subsidios, que básicamente yo las tenga como graduadas de desplazados por siempre. Entonces, este marco en soluciones duraderas es un marco de tratar de encontrar básicamente una manera de integrar a la población en las comunidades. Entonces, básicamente, nosotros también lo que miramos aquí, y ya está perfecto. Nosotros lo que miramos aquí es, bueno, tenemos este problema y ¿qué tenemos a nivel nacional? Nos permite responder, y lo que encontramos definitivamente es que en materia de desplazamiento por factores ambientales hay un déficit de protección constitucional, como se dice en la sentencia. Porque cuando uno empieza a mirar las distintas normas, pues las distintas normas, algunas que hablan sobre gestión de riesgo, algunas que hablan incluso de cambio climático, que hablan de distintos factores, pues ninguna aborda el tema del desplazamiento por factores ambientales. Eso no está contemplado, no es, digamos, un tema que esté en la normatividad existente. Y obviamente cuando miramos el tema del cambio climático. Pero cuando miramos la normatividad de desplazamiento, pues ya sabemos que la normatividad nuestra de desplazamiento y las políticas públicas han estado alrededor del conflicto armado. Entonces nosotros lo que terminamos señalando aquí es que la regulación de cambio climático, ni la regulación de desplazamiento interno dan una respuesta relevante a lo que se nos viene o lo que existe y se nos viene en materia de desplazamiento por factores ambientales. Entonces, aquí nos pusimos en la foto porque somos los de la sala y la foto es bonita. Entonces, ¿qué es lo que sí? Es que está espalda la foto. No siempre son bonitas. Pero lo que hicimos en la sentencia fue, obviamente, brindar atención a los accionantes, ¿cierto? Porque pues era evidente. Lo que nosotros encontramos es que la unidad de víctimas pues no tenía ninguna responsabilidad porque estaba actuando en el marco de sus competencias, pero la alcaldía y la gobernación sí, realmente no habían dado mayor atención a los accionantes, y entonces pues ordenamos que el municipio diera condiciones para el retorno o a la reubicación, y que realmente hiciera un estudio de riesgo y plan de mitigación en la zona. Pero a nosotros también pues sabíamos que como es el río Bojabal que se está inundando con frecuencia, dimos efectos intercomunis para todos los que estén igualmente situados en la zona, y había que hacer un estudio, digamos, a todos los que estuvieran aledaños al río Bojabal. Y pues insistimos también en que a nivel municipal, incluso en sus planes de desarrollo, se mirara básicamente cómo estaba el tema de la gestión de riesgo. Y finalmente exhortamos al Congreso digamos, al gobierno para presentar un proyecto y acompañarlo. Igual también le invitamos, porque todo esto hay que hay que cuidarse las palabras, invitamos a la Defensoría también a participar en un proyecto de política pública, pero el exhorto principalmente es para el Congreso de la República, para que expida una política pública en materia de desplazamiento por factores ambientales. Como les dije, yo sabía, ya lo habían intentado, y esto era como una manera de dar un espaldarazo, de decir, es importante y necesitamos tenerlo, y creo que sirvió porque por lo menos volvieron a presentar el proyecto de ley, que es el proyecto 015-2024 Senado, y ya tiene una aprobación en primer debate. El proyecto de ley yo no me puedo pronunciar mucho sobre él, porque seguramente, pero lo que sí es que ha salido en las discusiones en que yo he estado es, no es suficientemente ambicioso,
el representante dice, yo presento lo que puedo lograr, no lo que yo desearía, y entonces ahí yo les dejo que ustedes tengan la discusión. Sin embargo, creo que uno podría ahí por lo menos mirar más cosas. Y entiendo que por lo menos hay que actuar. Ahí hay una discusión, yo les digo la discusión que tuvimos en la COP. La representante de la defensora señaló esto hay que hacer una cosa muy ambiciosa y el representante señaló y dijo, yo solo puedo hacer lo que puedo lograr. Entonces, y pues yo no puedo tomar partido, pero yo digo que podemos lograr, digamos, un punto intermedio de analizar. Porque lo que sí es cierto es que hay unos temores que son muy claros en hacer una política pública, pero también unos temores que tenemos que enfrentar. Yo entiendo quienes tengan algo de reticencia de hacer una política pública ambiciosa en materia de desplazamiento por factores ambientales. Yo creo que el temor claramente lo tenemos y es que nosotros ya tenemos una promesa muy grande con los desplazados en materia de conflicto armado y una promesa que de hecho pues no se ha podido cumplir a cabalidad, y eso sí lo puedo decir con tranquilidad porque nosotros hacemos parte de la sentencia T020, del seguimiento de la T025 y realmente empujar el cumplimiento de las órdenes en la superación del estado de cosas inconstitucional es muy difícil. Yo siempre repito esta misma frase, pero se la oí, creo que era la profesora Gamboa del Rosario, hace 20 años, que no me acuerdo, fue hace muchos años, pero en una audiencia pública de la Corte señaló y dijo, prometer a las víctimas lo que no se les puede cumplir es volver a victimizar. Entonces yo creo que a mí siempre me quedó esto porque yo sí creo que tenemos que tener tenemos que tener una conversación clara de qué es lo que podemos hacer y cómo podemos responder. O sea, que no sigamos teniendo cosas que queden en el papel, que eso es, y creo que esta discusión es sobre eso. Entonces, entiendo los temores, pero no hacer nada es la peor, perdón, voy a decirlo coloquialmente, bobada del universo. Es porque sale mucho más caro y sale mucho más después difícil responder que prevenir. Sale mucho más, la realidad es esta. Esto, por no hacer nada, no la vamos a cambiar. Es simplemente estamos escondiendo el problema. Por eso necesitamos abordarlo y abordarlo de lleno. Yo pensaba, por ejemplo, que del gobierno pasado a mí me gustó mucho el Estatuto de Migrantes. Por lo menos de haber reconocido, aquí hay un problema de la migración venezolana, en cambio de hacernos los bobos que no pasó nada y que todo el mundo pasa, vamos a abordar el problema, vamos a abordar cómo racionalizamos esto para, en materia de salud, etcétera. Y entonces yo creo que abordar el problema es lo que nosotros necesitamos hacer. Ahora bien, ¿cómo lo abordamos y no? ¿Y qué hacemos? Y precisamente, básicamente, eso es lo que estamos haciendo. Y yo creo que me he vuelto una banderada del tema, entre otras, porque sí, la sentencia ha sido una sentencia, no sabía, que ha sido muy pionera, no solo en Colombia, sino en otros lados, entonces me han llevado a muchos lados, y entonces ha tenido un impacto. Como les digo, pues sí le dio un nuevo espaldarazo al Congreso para esto, y a nivel internacional están en el proceso del plan de acción de la Declaración de Cartagena, Cartagena más 40, y básicamente en ese plan de acción están queriendo abordar de manera decidida el tema del desplazamiento por desastres y hechos asociados al cambio climático. Pero en nuestro contexto, como les digo, creo que estamos en un momento clave y esto es una invitación a todos los académicos y a todo el mundo a montarse en la discusión sobre ese proyecto de ley. Puede ser que salga poquito o no, pero yo creo que hay que empezar. Pero sí que tengamos una discusión de qué hacemos con un problema que existe y cómo planeamos. Yo no creo que sea replicar la ley de víctimas para los desplazados por factores ambientales. Creo que además no sería, pues no, yo no debo hablar mucho sobre leyes, etcétera, pero creo que, digamos, ya sabemos un poco, digamos, ya hemos tenido aprendizajes sobre la respuesta que puede dar desde el Estado
frente a eso. Entonces tenemos que mirar otras formas para poder entender. Nosotros ya empezamos a recibir otros casos, obviamente, de desplazamientos ambientales, y aquí muestra un poco también esto que les digo de lo multicausal y también lo que implica poblaciones vulnerables. Esta sí fue, mejor dicho, que aquí tengo a todos los que han ayudado en estos temas, pero aquí también lo que vimos fue un desplazado por factores ambientales que se desplaza y ocupa una vivienda ¿de quién? De otra persona desplazada. Entonces lo que vamos a ver es realmente pues unas problemáticas lo estamos empezando a ver. Esto es como llamarle la atención, y entonces en las zonas muy complejas, que esta es la sentencia T305/2024. Si quieres, pongamos los desafíos más bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Obviamente, pues subsisten 1000 desafíos. Como yo les he dicho, yo realmente creo que hay una discusión muy grande de si la intervención de las Cortes genera cambios sociales. Eso es lo que hemos discutido durante 20 años, o por lo menos lo que yo vengo estudiando hace 20 años. Yo realmente creo que las Cortes tienen un rol muy importante que jugar, pero pues obviamente lo que pueden hacer es limitado. Creo que dentro de las cosas que sí se ha diagnosticado es llamar la atención sobre los problemas y muy buenos diagnósticos. Y creo que la tutela además es, como alguien decía, es una alerta temprana de problemas, que me encantó la expresión. Y creo que eso es llamado a atención, pero nosotros necesitamos realmente actuar en colectivo. Eso es las Cortes, el legislador, el gobierno, las comunidades, que son las primeras que tienen que estar aquí, también a darle voz de lo que están viviendo, y unas discusiones amplias sobre un problema que realmente es muy grande. Nosotros realmente creemos que tenemos que hacer énfasis aquí en el enfoque preventivo y de adaptación antes que reactivo. Y yo creo que incluso mirando también y evaluando bien el sistema de gestión de riesgos, de qué está pasando ahí. Nosotros tenemos, o por lo menos lo que teníamos a mano, son varios estudios académicos que mostraban eso que estoy señalando, que era reactivo, no preventivo. Obviamente también hemos visto pues en este momento indicaciones de actos de corrupción. Esto pues, entonces es un tema realmente importante que miremos pero la gestión de riesgo no es lo único que hay. El tema del desplazamiento tiene unas dimensiones mucho más allá que requieren de una actuación coordinada del Estado y no simplemente de una agencia estatal. Y entonces uno sí lo ve, por ejemplo, con algunas lecciones que hemos tenido en estos 20 años de la sentencia T025 y sobre todo en los 15 años que llevamos del seguimiento. El tema de la importancia del trabajo conjunto y la responsabilidad compartida, realmente el tema de coordinación. Primero, coordinación estatal es clave. Realmente para dar respuesta a esto sí se necesita básicamente que esté desde varios lugares del Estado, pero como les digo, también de la sociedad civil, del sector privado. Lo que hemos dado cuenta aquí es que, por ejemplo, uno de los retos que nos ha hecho mucha falta y profundizar más es cómo integrar en las conversaciones de desplazamiento al sector privado, y en materia ambiental sí que va a ser importante y sí que es importante. En la COP, por ejemplo, el gran triunfo que señala la COP es el que el sector privado hubiera ido masivamente a la COP. No había ido en otras COPs. Pero aquí esto es importante porque es que mucho tiene que ver de los problemas ambientales que se relacionen también con temas en las que va a tocar al sector privado. Entonces aquí se necesita trabajo conjunto y una responsabilidad compartida. Obviamente el diálogo debe estar centrado en las víctimas. Nosotros aquí desde Bogotá no sabemos qué es lo que está pasando. A mí vino un señor, porque como les digo, esta sentencia ha llamado la atención, vinieron de un documental Arte, que es como la BBC de Francia y Alemania, a hacer un documental sobre desplazamiento climático, y el documentalista contaba, por ejemplo, que se habían ido a La Guajira y miraba en las poblaciones donde cada vez ya la playa los iba corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo.
sea, las expresiones se van a dar distinto en La Guajira, se van a dar en los Andes de manera distinta, por eso trabajar con las comunidades y saber sus necesidades y cómo responder a ello es absolutamente importante. Entonces, el diálogo siempre tiene que estar centrado en las víctimas. Otro aprendizaje de la T025 que hemos tenido, y yo creo que nosotros fallamos en un principio en no involucrarlas más, es el tema de fortalecer el diálogo y las capacidades de las autoridades locales. Generalmente, por ejemplo, cuando yo lo miro en la T025 y las audiencias que nosotros hacíamos, generalmente las hacíamos con el gobierno nacional. Y realmente quien tiene que responder al desplazamiento y quien tiene que dar una primera respuesta al desplazamiento siempre son las autoridades locales. Entonces, creo que aquí hay mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, también lo hemos visto, tanto para conflicto armado y violencia como para este tema, la necesidad de trabajar en los planes de desarrollo locales, en la expresión de los planes de desarrollo para tratar que estos temas estén metidos en la agenda, y eso también lo hemos visto. Como les dije, la integración económica y social como pilares de la solución, que es esto de soluciones duraderas que yo lo había dicho, y bueno, pues el compromiso de toda la sociedad que sea a largo plazo. No se trata de sacar algo bonito para ahora, porque este es básicamente el desafío que vamos a tener pues, de aquí a muchos años. Pero yo, como últimamente he decidido que en todas mis presentaciones voy a terminar con algo inspirador, pero no he podido sacar lo propio, es que la otra vez, la verdad, hoy leí esa columna de Rodrigo Primi que me encantó, esa columna, que dice que todo el mundo tiene que tener un deber activo de esperanza. No sé si vieron esa columna. Y era que en momentos en donde todo está dramático, porque está dramático, no podemos ver más problemas, guerras, desplazamiento, cambio climático, etcétera, pues no podemos perder la esperanza, pero tiene que ser un deber activo de esperanza, que significa que todos tenemos que actuar y actuar colectivamente para que esa esperanza se convierta en realidad. Muchas gracias. Miren, perfecto. Muchísimas gracias, doctora Natalia Ángel, por esa maravillosa presentación sobre la sentencia TC 123 del año 2024. Sobre todo, recalco esto de los desafíos que persisten y las lecciones del seguimiento de la T025 y las implicaciones que eso tendrá. Sobre todo, es el inicio de una conversación institucional frente a lo que debemos hacer en el tema del desplazamiento forzado por cuestiones y factores medioambientales. En este momento doy la bienvenida y un saludo muy especial al director del Departamento de Derecho Constitucional, el doctor Humberto Sierra Porto, quien hará una intervención y dará unos comentarios, y luego daremos paso a que los demás personas en nuestro acostumbrado diálogo con la invitada puedan tener. Doctor Sierra, la palabra es toda suya. Gracias, Natalia. No se suspendió ni me permiso. Sí. Primero, muchísimas gracias, magistrada Natalia Ángel. Este tema del cambio climático, lo escuché con mucha atención porque la Corte Interamericana está trabajando en la elaboración de una opinión consultiva sobre el cambio climático. Entonces, lo que se hace es un poco ver todo el panorama, como usted señalaba, de la temática, y eso veo que aquí lo maneja más desde la perspectiva de una de las manifestaciones del cambio climático, que es el desplazamiento que se genera en ocasión de este tipo de circunstancias. No lo he visto desde esa perspectiva, pero me parece bastante ilustrativa, y creo que ese trabajo que ha hecho la Corte Constitucional Colombiana, como usted lo ha dicho, seguirá teniendo una gran influencia en el contexto internacional, sin duda alguna. Empiezo por lo último. La justicia constitucional colombiana está hiperdesarrollada. Y eso también si está acompañada de una reacción por el resto del órgano del Estado, porque a través de jurisprudencia no cambiamos la realidad ni mejoramos las condiciones de los derechos. Entonces, yo quisiera simplemente señalar recalcar la importancia de su reflexión, en el sentido en que la Corte Constitucional es parte del Estado, y solo en la medida en que tenga un correlato
en el resto de órganos del Estado, estos temas son de importancia. Lo triste es que no tenga una visión integral el Estado en el resto de ramas del poder sobre un problema que están acuciando. En segundo lugar, yo quiero destacar un hecho que usted lo presenta muy bien, y es que el tema del cambio climático, inicialmente uno tiene la primera tendencia a mirarlo como un tema de cómo hacer frente a las catástrofes. Entonces, cambio climático es cómo enfrentar la situación que se dio en Valencia. Pero es que el cambio climático es una situación mucho más integral que se perpetúa en el tiempo y que hace que cambie la manera de actuar. Es decir, antes la prevención, el manejo de catástrofes y luego la regularización de las situaciones. Entonces, esto, que el manejo del tiempo, hace que se generen una serie de aristas del problema de cambio climático que en principio una persona cuando se la comentaban se reía y decía, esto es una locura, no tiene nada que ver. Por ejemplo, cambio climático y derechos de la mujer. Cambio climático y la obligación del Estado de proveer de adminículos de sanidad y de higiene femenina y cambio climático. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Cambio climático y población LGTBIQ+. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pues resulta que en materia de políticas de vivienda, en materia de manejo de población, cuando se trata de migraciones de ese tipo, hay que mirarlo desde la perspectiva de la prevención, desde la perspectiva del manejo del problema concreto y luego de la regularización, con lo cual todos los problemas, es decir, toda la política pública en materia de cambio climático afecta las minorías. Entonces, termina siendo un tema que tiene todos los sectores, los sujetos de especial protección, terminan estando involucrados con el tema de cambio climático. Eso. Creemos que la sentencia de aborto de Carmen es tan importante, porque creemos que estamos haciendo algo muy bueno en materia de cambio climático y se nos olvidó Un pequeño detalle. Otro de los temas, a propósito de lo que usted señalaba de qué hacer, la esperanza, pero con actividad. Cuando uno mira el tema del cambio climático, hay un problema de fondo y es, bueno, está demostrado, por lo menos así se dice en la mayor parte de la literatura, que el problema de cambio climático, la utilización de los combustibles fósiles, es esencialmente una responsabilidad de los países desarrollados y que el aporte nuestro, lo que podemos hacer para bajar la huella de carbono y todo ese tipo de asuntos es mínimo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál debe ser la responsabilidad de nosotros como países tercermundistas o no responsables de esta situación ante el cambio climático? Hubo una discusión muy interesante en Brasil sobre ese particular. Brasil dice, a mí lo que me tienen es que pagar y las indemnizaciones por el daño que están causando. Yo no soy el que tengo que dejar de explotar el petróleo, porque yo lo que tengo son problemas que allá están resueltos. Entonces, me parece que del mayor interés ese punto. Y finalmente, porque no quiero extenderme, pero como es que son tantos los temas y tan importantes, el tema del derecho y el manejo del cambio climático. El tema del derecho es bien interesante en la medida en que parte del problema de cómo los estados pueden enfrentar los problemas de cambio climático, de catástrofes y de prevención y de regularización, está en que en muchos estados no hay normas jurídicas que regulen este fenómeno. Y el fenómeno del cambio climático es un problema internacional, no solamente que puede ser resuelto a nivel interno. Entonces, la estrategia es la de utilizar las categorías del derecho internacional de manera tal que se hagan obligatorias para que en todos los estados se puedan utilizar para efectos de darle respuesta. Es decir, Bolivia probablemente no tenga un desarrollo normativo muy desarrollado, muy extenso, muy apropiado, especializado. Más sin embargo, en la medida en que pueda utilizar y darle valor a las normas de derecho internacional a nivel interno, puedan realizarlo. Entonces, ese propósito que se está realizando hoy en día, de que hay opinión consultiva en el Tribunal del Mar, está haciendo uno la Corte Interamericana y hay otro en la Corte Internacional, van dirigidas un poco en ese sentido. Así que el aporte de Colombia creo que es, como siempre, muy relevante en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Todas.
Cuando decías lo de la discusión de qué hacemos si no somos los que más contaminamos que nosotros, pues es un hecho, pero yo no creo que eso sirva para no hacer nada. Yo no voy a decir, porque como a veces no quiero recusarme, voy a decir lo que dijeron otros. Pero en un evento también del Externado de Colombia, donde también tuve el placer de haber sido invitada, estaba hablando sobre temas ambientales y uno de los conferencistas era Mauricio Cárdenas y el otro era Juan Camilo Cara, el economista. Y bueno, ambos economistas, pero con economistas con visiones muy distintas. Y entonces aquí están las respuestas de los dos y cada uno se queda con alguna y anticipará cuál será la mía. Pero Mauricio Mauricio Cárdenas lo que decía era que como nosotros no somos los que realmente aportamos al cambio climático, el último barril de petróleo pues a nosotros podemos quedarnos hasta con el último barril de petróleo, digamos, no tenemos la obligación de empezar a acabarlo, sino hasta el último momento. Juan Camilo hizo una presentación donde decía, tampoco podemos no acabar o sea, decir ya paramos la producción de petróleo porque genera unos impactos, estoy hablando Juan Camilo Cárdenas, genera unos impactos también que tenemos que medirlos en temas sociales, ¿cierto? Entonces, los recursos que no tenemos, no los tenemos para intervención en población vulnerable, pero no podemos esperar a que seamos simplemente el último barril de petróleo, sino que tenemos que gradualmente empezar, digamos. Eso es una de las cosas, pero ese es un debate que hay. Yo no sé si están esas jornadas de derecho penal grabadas, pero fue muy interesante el debate entre ellos dos para que lo vean sobre esas dos posturas, pero pues ahí está esa discusión. A mí me llama la atención entre los países en temas de litigio climático, porque como les digo, pues hay más de 2000 sentencias, pero cada vez, y yo no sé si es que yo entro en shock, cada vez que empieza uno a estos eventos de jueces y hablan de los casos de cambio climático, los del país del norte, Alemania y todos, duran horas, pero ustedes nos imaginan horas discutiendo el tema del standing, es decir, la legitimación por activa. ¿Quién tiene legitimación por activa para presentar el caso? ¿Quién no tiene legitimación por activa para presentar el caso? No podemos ir a la cuestión, nos vamos a chicharrar mientras ustedes resuelven quién tiene legitimidad por activa. Lo que quiero decirles, pero tiene que ver con eso. Entonces nosotros generalmente los jueces del sur somos como, pues porque nosotros la tenemos superada. Nuestras constituciones, pues la constitución de Ecuador habla de los derechos de las terceras generaciones, pero nosotros también lo hacemos a través de jurisprudencia. O sea, nosotros tenemos un acceso a las cortes muy fácil. Y ellos, en cambio, tienen este esfuerzo, incluso si uno mira el caso alemán, que es tan relevante, un esfuerzo de cómo abordar el tema. Primero, ¿quién tiene standing? ¿Quién tiene legitimación por activa? Duran horas. Pero segundo, ¿cómo trato yo los temas ambientales dentro de mis constituciones? Entonces terminan haciendo unas cosas así para ponerlos en derechos de libertad, derechos de primera generación, que era muy parecido a lo que pasaba también con el esfuerzo de abordar derechos socioeconómicos en su época. Pero ahora les cuesta mucho trabajo, porque evidentemente el tema ambiental no está o no está en sus constituciones. Así que enhorabuena todas las opiniones consultivas y todos los esfuerzos que hagan que por lo menos entremos a la cuestión sustancial más pronto que tal. Muchas gracias, magistrada Natalia Ángel. Bueno, ahora voy a dar una ruedita de 5 personas que puedan preguntar o quieran preguntar. Me ha alzado la mano la profesora Andrea Robles. No sé si otra persona quiera participar después de la profesora Andrea Robles para que no... El doctor Héctor Riveros. ¿No? Listo. Entonces, Andrea, luego, por favor, se lo pasas al profesor Héctor Riveros y alguien aquí más Michelle, te pido que me colabores con esto. Cuidado. ¿Están hechos? Sí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias porque creo que ha sido una exposición ilustrativa y muy pedagógica como lo es la propia sentencia. Mi pregunta puede ser incluso filosófica, pero es en estos temas que parecen tan técnicos, tan científicos, me acuerdo también el tema de la pandemia, el lugar de los amicus curiae y también de los expertos. ¿Cuál es el margen de decisión entre abogados
cuando esto tiene aspectos tan técnicos. Entonces, deberíamos cederle bueno, no sé si la deliberación, pero sí la deliberación y decisión a quienes tienen la respuesta, al menos desde la ciencia, porque, o sea, piénsonos en el caso de Trump, bueno, Bolsonaro, que negaban o que salían con decisiones tan absurdas de cara a un tema de salud global. Entonces acá, si nos vamos a poner a decidir sobre cuáles son los remedios técnicos, pues debe el derecho crear o ceder la palabra a los científicos. Y en ese caso, ¿qué rol tendrían esos amigos Curie que fueron tan recibidos en ese momento? Héctor Rivero. André, gracias. ¿Me ayudas? Bueno, muchas gracias. Bueno, pues primero, pues felicitaciones realmente, porque yo realmente creo que la Se perdió el audio. es el análisis de la fuente de competencia que se le atribuye a las autoridades a las cuales se le dan órdenes. Entonces aquí, pues, por ejemplo, había accionados, no sé, 5 o 6 entidades, entre ellas 2 nacionales, que es el Departamento de Prosperidad Social y la OARI, a las cuales se les exoneró, digamos, de obligaciones, porque las leyes les otorgaban obligaciones en relación con desplazados por el conflicto armado, pero no por razones ambientales, como la doctora Natalia lo explicó. Y sin embargo, se le dieron una serie de órdenes a la alcaldía, fundamentalmente, y a la gobernación de la alcaldía de Saravena y a la gobernación de Arauca. Me parece a mí, y lo digo pues con respeto por supuesto, sin mucho análisis de cuál es la fuente de atribución de la competencia que esa autoridad tiene que asumir. Porque le dicen, por ejemplo, garantice la vivienda. Y nadie se pregunta de dónde las autoridades locales, municipales, tienen el deber de garantizar vivienda. Claro, ahí se dice que la vivienda es un derecho progresivo, pero que en este caso pues es una manera de garantizar la vida digna, etc. Pero, bueno, no importa, sí, el derecho existe y los accionantes tienen derecho a que alguien les dé esa protección. Pero la pregunta es, ¿por qué la alcaldía? ¿Y por qué la gobernación? Y a mi modo de ver, esa pregunta no está resuelta. No está resuelta bien en la sentencia. Es como asumimos que es, entre otras cosas, porque, y digamos asumimos, es porque efectivamente el diseño del sistema de gestión de riesgo, pues las alcaldías y los departamentos tienen una función, pero evidentemente una función en materia de prevención y de gestión del riesgo, no necesariamente en la reparación, llamémoslo de esa manera, de los derechos que se ven vulnerados por cuenta del desastre. El de la vivienda, los derechos que se ampararon en esta sentencia son el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad personal, y a mi modo de ver lo que tiene que contestar la Corte Constitucional es, ok, aquí hay un listado de 5 derechos que estamos amparando. ¿Cuáles, a
quién le atribuye el ordenamiento jurídico colombiano, desde la Constitución para abajo, la obligación de satisfacer esos derechos. Y es a ellos a los que hay que darle la orden. Ese análisis me parece que no está suficientemente hecho en la sentencia, pero no lo digo solo por esta sentencia. Prácticamente ninguna de las sentencias de la Corte Constitucional se ha hecho el análisis de la distribución constitucional y legal de competencias para saber a quién se le atribuyen las autoridades. Se vuelve un poco intuitivo. Es como, bueno, este no, este sí, este tal, y eso genera unos problemas. Y lo digo, y con esto termino, en particular porque en particular, como la doctora Natalia lo sabe bastante bien, uno de los grandes problemas del cumplimiento de la T025 es eso. Tanto que la Corte terminó haciendo una cosa que llamó de corresponsabilidad entre la nación y las entidades territoriales, porque pues, el gran problema después de haber dado las órdenes fue que pues, nadie tenía bien cómo cumplirlas, o bien porque unos estaban muy lejos, o porque los que estaban más cerquita no tenían la suficiente capacidad institucional para dar la respuesta. Entonces, si arrancábamos de las lecciones aprendidas de la T025, a mi modo de ver hay una, que aunque parece haberse aprendido porque el seguimiento de la Corte ha llamado la atención sobre el tema, en las decisiones posteriores de la Corte no, como en esta sentencia, que es, bueno, miremos de verdad quién es el que tiene que responder y garantizar ese derecho que queremos amparar con la vida. Sí, buenísimo. ¿Puedo contestar estas dos o por mí? Bueno, sí, es que están pues demasiado buenos. Demasiado buenos. Bueno, lo de la interdisciplinaridad me permite también, entonces, sí, hacer algo del duelo de la Guajira. ¿Por qué? Yo creo que no es cederle a los científicos, es trabajar con los científicos. Y eso realmente, yo la semana pasada me tocó hacer una conferencia que se llamaba Respuestas locales a problemas globales. Y lo que señalaba era que los jueces nos hemos tenido que volver interdisciplinarios, o nos toca volvernos interdisciplinarios para poder abordar este tipo de problemas. Entonces le voy a poner el ejemplo de La Guajira. Que yo creo que fue el logro de mi ponencia, fue ese. Cuando a mí me impresionó en el tema de La Guajira, lo mucho que los abogados creemos que sabemos de todo. De todo. Y los comentaristas que salen en radio también saben de todo. De todo. Entonces, la primera reacción, porque yo también soy ese abogado que sabe de todo, la primera reacción igualitica que todo el mundo fue, ay, pero si el fenómeno del niño viene cada rato, ¿eso cómo va a ser excepcional? Todos contestamos lo mismo. Todo, mucha gente contestó lo mismo, no el que escribió el decreto declarativo. No, si el fenómeno del niño viene cada rato. Yo les digo, eso no, eso nada. ¿Qué fue? Entonces yo digo, bueno, pues todos creemos eso y presumimos eso, pero necesitamos que nos lo digan los científicos. ¿Qué es lo que nos va a decir los científicos? Para mí, porque eso sí está en el salvamento y lo puedo decir, yo dije esto, aquí no hay un hecho extraordinario, punto. Esa fue así como yo empecé a abordar ese caso. Pero claramente sabía que los abogados no podíamos decir en materia climática si ocurre un hecho extraordinario o no. O sea, así lo querramos decir y creamos que siempre tenemos la razón, no lo podemos decir. Los únicos que lo podían decir eran ¿quiénes? Los científicos. Entonces, nosotros en la audiencia pública, yo creo que lo mejor que esa audiencia pública fue larguísima, pero también su intervención, que fue maravillosa, doctor Humberto, por lo menos de mi línea. Pero el segmento de los científicos fue interesantísimo. Fue a mí lo que me cambió también un poco la manera en que yo abordé esto. Los científicos fueron los que nos terminaron diciendo cosas que nosotros no sabíamos. Uno, si es cierto, el fenómeno del niño viene cada cierto tiempo. Pero uno, no sabemos cuándo ni en qué severidad, sino con un lapso de tiempo muy corto. Eso no lo sabía yo. O sea, ni lo sabía yo, ni todos mis colegas que decían que eran expertos en cambio climático y de todo, porque todos éramos expertos en todo. Entonces, eso lo terminamos. Yo tampoco tenía ni idea que los ciclones dañaban el agua. ¿Eso quién nos lo dijo? Los científicos. O sea, cosas que yo no sabía. Tercero, realmente que todo esto iba, o que había una
una posibilidad de que esto llegara al mismo tiempo en el momento más seco y más cálido de La Guajira. ¿Eso quién lo dijo? Los científicos. Entonces, lo único, digamos, que yo creo que fue un gran triunfo realmente de mi ponencia y de 4 días de debate duro fue por lo menos que aceptáramos que sí podía haber un hecho atípico climático que podía llegar, dicho ¿por quién? Por los científicos. Sin embargo, y aquí es donde yo viene, y se los anticipo porque es, la conferencia que di pues la pienso publicar, se la voy a mandar a usted, doctor Gonzalo, pero dice, la razón por la cual yo quedé tan triste de que no hiciéramos realmente una jurisprudencia anunciada sobre sobre emergencia a la luz del cambio climático, es que estos hechos atípicos en el marco de cambio climático van a seguir sucediendo. Van a seguir sucediendo. Y entonces, ¿cómo vamos a responder a ellos si no podemos responder a través de emergencias? Exacto, tenemos que anticiparnos a ellos. ¿Cómo vamos a hacer? Y hay muchas preguntas de los científicos que a mí me quedaron, que esas sí ni siquiera las discutimos, pero a mí sí me quedaron en el radar. ¿Cuáles son los científicos que valen? Porque en la ciencia hay mucha disputa. Entonces empezamos por eso. En el marco cuando yo estaba pensando en cómo hacer la jurisprudencia anunciada, o estábamos en el despacho pensando cómo hacer esa jurisprudencia anunciada, nos hacíamos esas preguntas. Y es, ¿quiénes son los científicos? Esa es una pregunta que tenemos que hacer. Otra cosa muy interesante era por eso es que yo decía, ese caso era buenísimo. Por estar pensando en la política, no pensamos en lo que se nos viene. Ese caso era buenísimo por una sencilla razón. Era un caso de prevención, no de reacción. Y generalmente nuestras emergencias son el terremoto, es cuando yo reacciono, era una emergencia para prevenir. Entonces, más allá de eso, la pregunta de los científicos es la siguiente. ¿Qué tanto me dicen los científicos sobre un hecho que no ha ocurrido? ¿Cuánto es la predicción que vale o la probabilidad que vale? Entonces los científicos decían, hay una probabilidad del 50% de que esto ocurra. Eso es mucho, poquito, no. O sea, esos estándares no los sabemos, digamos, a la hora de abordar esos temas. Entonces, lo que te quiero decir, no te respondo, sino te quiero decir muchas de las preguntas que he tenido yo en mi cabeza a lo largo del último año en materia de ciencia. Uno, es que esto no es que le damos ceder los casos, realmente cada uno cumple con su rol. Pero lo que sí es cierto es que cuando nosotros tenemos que abordar estos casos, pues necesariamente tenemos que abordarlos de manera interdisciplinaria y aquí la ciencia juega un rol muy importante. Nosotros también jugamos para la ciencia también un rol importante, mostrándoles también las cuestiones que nos llegan a nosotros y que posiblemente no las han anticipado. Yo creo que esto sí es una cosa de doble vía. Pero otra cosa que es importante es que realmente cómo nos traducimos los distintos lenguajes interdisciplinarios. Entonces, hoy hay un esfuerzo que también, y la Corte Interamericana también ha ayudado con eso, en sentar a jueces y a científicos para hablarnos en términos que los dos podamos entender. Créanme que nuestras sentencias es una jerga rarísima para los científicos. O sea, hemos dicho, eso es más difícil que la ciencia misma entender. Pero entonces estamos en ese y yo creo que las dos cosas es la interdisciplinaria. Héctor, qué crítica tan buena y qué crítica tan acertada. O sea, es que ni siquiera voy a reaccionar. Primero porque es verdad. Yo creo que esa es una falla de las sentencias de la Corte en su conjunto. Yo cuando estudié una vez, la sentencia, la que yo estudié para el doctorado, la Corte le dio la orden a una entidad, le dio una cantidad de órdenes a una entidad en liquidación. Y entonces, como me decía uno de mis entrevistados, me dijo, la Corte le dio la orden a un cadáver insepulto. O sea, que no podía hacer nada. Yo sí creo que nosotros nosotros sí discutimos el tema, la verdad, de quién era competente de qué, pero sí creo que faltó mucho más análisis de ello. Nosotros derivamos la responsabilidad de la alcaldía en función de lo que decía la gestión de riesgo, su plan de gestión de riesgo y su plan de desarrollo, que lo tenían. Ellos sí tenían ahí unas competencias, quizá no quedó tan explícito, y esas competencias implicaban también el deber de reubicación, no fue que lo sacáramos de... Pero precisamente por eso es que señalamos que hay un déficit de protección constitucional, porque realmente a largo plazo
no había quién es responsable de qué. Eso fue lo que encontramos. Lo que encontramos es que la respuesta inmediata sí la tiene el municipio, incluso para desplazados. Sí lo tiene el municipio, de ayuda humanitaria de emergencia, de reubicación de emergencia, en el término de gestión de riesgos sí la tiene. Pero la sentencia lo que enfatiza es realmente que las competencias en esta materia no están. No sabemos quién es el responsable a largo plazo de atender, de prevenir, atender a la población desplazada. Pero la construcción del puente o la reparación del puente, que era una de las cosas que tienen que hacer para que las personas puedan acudir, es de los municipios. El estudio del riesgo de la zona, pues es coordinado con la nación, pero también tiene responsabilidad los municipios. Dicho eso, no quiere decir que esa crítica tuya no sea una crítica muy, muy acertada, y creo que sí hemos pecado. Yo creo que desde la Corte uno a veces peca, incluso por el tiempo de dar órdenes a quien, digamos, o darle más órdenes a quien puede hacer o no puede hacer en términos de competencia. En este caso, me parece súper acertada tu intervención para una cosa, y es que, ya que lo vamos a recoger de aprendizaje y yo acepto la crítica, ahora, ¿qué es lo que sigue? Que es el proyecto de ley. Yo creo que además, sí, y lo dijo muy bien en la intervención la delegada de la Defensoría en un foro que estuve, es importantísimo que esta política pública diga quién debe hacer qué, quién es responsable de qué. Porque claramente muchos de los problemas que siempre tenemos es de no saber a quién le toca la responsabilidad de qué, y lo que termina siendo las personas en el llamado pimponeo institucional yendo de un lado para otro. Pero esa crítica tuya yo creo que es muy acertada. Sí, veo en eso una debilidad en la sentencia. No que no sacáramos, digamos, o que no hubiéramos hecho ningún análisis. Ellos tenían en el sistema de riesgos y en su plan de gestión de riesgos la obligación. Ahí habían unas competencias que tenían que hacer y que no las hicieron. Y también en las obligaciones de ayuda humanitaria inmediata. Pero creo que un análisis de las competencias sí es... sí se necesita no solo aquí, sino en todas. En eso, de acuerdo. Creo que sí es un error. Digamos que hay varias que sí tienen esa habilidad, yo no voy a negar. Natalia, Natalia, muchísimas gracias. Tengo una persona que tiene la mano en el Zoom, pero tú dirás. No, ya, yo feliz. No sé si la profesora Magdalena quería también hacer. Xiomara Romero, profesora investigadora del Departamento de Derecho Constitucional. Mientras le activamos eso, Xiomara, te vemos. Gracias, Floralba. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, muchas gracias, doctora Ángel, por esa exposición tan animada. O sea, como de verdad se transmite esa energía y una pasión por el tema y por defenderlo y la preocupación. Muchísimas gracias. Yo tengo dos, pues no sé si decir pregunta o simplemente como en frente al que sigue, y es, la primera es, ¿hasta dónde es acertado comparar fenómenos de desplazamiento? Es decir, el tema de desplazamiento forzado y el tema de desplazamiento climático. Se está partiendo de lo que ya hay del desplazamiento forzado para ver qué sirve de eso y aplicarlo al desplazamiento climático. Se necesita partir de cero, es decir, hasta dónde podemos hacer ese comparativo. Y en ese comparativo no podría haber allí algo de vulneración a la igualdad, o no podrían nuestros desplazados de cambio climático señalar que pues están descuidados, que no tienen la regulación. Bueno, en fin, no sé también hasta qué punto podría haberse vulnerado como ese derecho a esa, tener una protección similar, ¿no? Y lo otro es que no sé si por ahora y también en ese proyecto se esté centrando al tema interno, o sea, solamente el desplazamiento climático interno, o si también, digamos, haya quedado una puerta abierta. No sé si llamarlo refugio o también se tendría que llamar desplazamiento, porque claro, digamos que los temas climáticos no tienen fronteras. Entonces, seguramente también va a empezar un tema de movilidad no voluntaria a causa del cambio climático que trascienda nuestras fronteras. Entonces, no sé si algo de eso también se alcanzó a vislumbrar, o por lo menos en la ley. Gracias, doctor. Sí, si te parece, agrupamos a Magdalena y así. Agrupemos a Magdalena. Yo feliz de agrupar a Magdalena. Pues, Natalia, maestrada, amiga, qué alegría tenerte acá. Yo no sé si
todos estos jóvenes son de tu despacho, no sé qué, pero a este seminario nunca había tenido tantos jóvenes. Pero varios, 35 personas conectadas. Eso, 35 personas conectadas. No, aquí hay No, y no solamente. 5 son de mi 6. Claro. Mira, O sea, nosotros ya casi nos vamos a morir, pero a ustedes les va a quedar este planeta, entonces qué bien que lo tengan tan claro. Entonces, yo te confieso que no he leído la sentencia, que de conocimiento es lo que acabas de presentar. Y realmente quiero llegar a una pregunta, pero con una pequeña reflexión. Yo llego acá y llego con mi juego del extraterrestre a darme cuenta de que, claro, uno llega y te oye y dice, poder constituyente, legislador, tratados internacionales. Resulta que no, que es el reclamo por la ausencia de un derecho que le toca resolver a un juez en un caso concreto. Esa es la valentía, o sea, el riesgo, pero también la valentía que tienen las decisiones de Bruselas de meterse en estas materias. Dos, acabamos de tener una conversación con un profesor de Valencia que nos contó que de algún modo lo que había ocurrido allá era causa de la política. ¿Y por qué causa de la política? Porque la prevención es larga y costosa. Y usted no la puede mostrar en su periodo de gobierno. Entonces, como no tiene, porque se demora mucho, entonces lo cierto es que siempre la prevención está en la cola de las decisiones de la política pública y de algún modo eso fue lo que causó lo que pues, hemos visto. Y en ese orden quisiera retomar una idea fuerza que en la que recalcaste y en la que nos dices, recalca la sentencia, y es la de la prevención. Quizás ese es el concepto más importante de la sentencia. Porque todo lo demás es resolverle el problema de la vida a una familia. Es importantísimo, pero estuvo bien, pero hay 17 millones de familias colombianas que están en una situación semejante. Esto de la prevención sí tiene que ver con todos nosotros. La pregunta sería esta. Se podría, es decir, porque es como, tiene que haber prevención, pero ¿cómo volver la prevención un principio imperativo? Quiero decir que para la interpretación del legislador, para la interpretación del juez entienda que hay competencia de principios, pero que en el marco de esta realidad hay uno que tiene que prevalecer y de no serlo invalidaría las decisiones. Y lo estoy pensando en serio en eso, como arman los presupuestos. Digo, o sea, 1 millón para prevención por el problema político. No. Usted ya no es un asunto que usted resuelve, es un asunto que en la ferrayoliana, que quedó, que se le sacó a la política. ¿Por qué? Porque hay una interpretación constitucional que impone que la prevención esté por encima y sea la base de la validez o invalidez de las decisiones. Habría de dónde sacar, o en otros casos, con otros principios de poder argumentar una reflexión de esta naturaleza y tendría sentido. Eso los Magdalena responderlo. Bueno, no, pues muchas gracias. Estas preguntas han estado maravillosas. Pues frente a la primera, yo creo que no estamos partiendo de cero y a mí eso sí me parece absolutamente importante saber que no estamos partiendo de cero y yo lo que le he dicho incluso al equipo de la sala de la T025 es que nosotros, y parte de lo que estamos haciendo, el esfuerzo que está haciendo esta sala de seguimiento es recogiendo aprendizajes para otros procesos de movilidad humana. Es que nosotros realmente en esa sala hemos aprendido demasiado durante estos 20 años que ayuda a entender muchos de los fenómenos que suceden y muchas de las problemáticas que suceden. Entonces yo creo que no estamos, y en Colombia menos, Colombia sí que tiene unos aprendizajes grandes en materia de movilidad humana, no solo de desplazamientos, sino también pues, de otros fenómenos de movilidad. Entonces, eso es lo primero. El tema del comparativo, eso es siempre muy difícil. Y ahí hay una discusión grande, pero también yo creo que tenemos que mirar estratégicamente qué hacer. Por ejemplo, en el foro que yo estuve, la delegada de desplazamiento dijo, lo que debería haber era una gran política de movilidad humana, ¿cierto? En donde van a estar todos,
o sea, los migrantes venezolanos, los desplazados por violencia y conflicto armado. Lo que debe haber es una gran política. Otras personas expertas como internacionales dicen, no, lo que yo he visto es que no hay diferencias, o sea, no diferencian entre categorías de desplazados o categorías de migrantes, etcétera, sino que realmente es una respuesta grande. Entonces, esa es una manera. Otra manera es hacer una política diferencial y esa es otra discusión que tenemos. Yo no puedo tener la respuesta, yo lo que quiero decir es, también yo creo que miremos qué podemos hacer dentro de lo posible. A mí lo que me preocupa de las políticas demasiado ambiciosas es que al final no hacemos nada. Y eso es a mí lo que me preocupa. Entonces yo sí creo que en este contexto estamos como los, que hay que, 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3 actuemos. Y entonces miremos cómo actuemos, pero tenemos que actuar. Entonces lo que me preocupa a mí de reformarlo todo, replantearlo todo, etcétera, es que quizás esa es una conversación que va a estar muy larga. Y mientras esa conversación está larga, no actuemos. Entonces, o no actuamos, esa es mi preocupación, ¿no? O sea, es una preocupación. Pero creo que la discusión está abierta. Y sí está abierta. De hecho, el representante de la Cámara que presentó el proyecto señalaba que uno de los reparos que tuvo la primera vez el proyecto que él presentó es que se le señalaba que se iba a poner a competir a personas desplazadas. Yo creo que hay también que entender, hay otras cosas, ¿no? El conflicto armado también genera unas responsabilidades estatales distintas de reparación que no necesariamente las puede generar algunos hechos asociados al desplazamiento por factores ambientales. Entonces hay que mirar un poco por eso, discutir eso. Yo lo que les dejo es tema para la discusión. Creo aquí mucho tema para la discusión, pero por lo menos que nos montemos todo en este bus, como dice, bueno, sí, ya, ¿cómo se llama? La amnesia de los 50, eso ya está duro. Pero Magdalena, Magdalena, a mí me encanta esa reflexión que dijiste de la prevención es larga y costosa y que en realidad realmente muchas veces los políticos solo quieren actuar de manera inmediata, que se vea y que sirva para la foto. Pero nosotros ya nos toca realmente exigirle a nuestros políticos que dejen un pinito. Y si quieren que se lo reconozcan y que pongan la placa del pinito que dejaron, pero empezar realmente a actuar a largo plazo. Yo iba a contar un ejemplo, pero no voy a decir de dónde para que no se sepa cuál es el político de turno, pero un amigo nuestro ingeniero que trabaja con una compañía francesa una vez nos contó que un alcalde, que había inundaciones en una zona, y que ellos hicieron una intervención en una universidad que quedaba en la zona, y a esa universidad perfectica, nunca se volvió a inundar y el resto sí se inundó. Entonces que el alcalde les dijo, bueno, ¿qué fue las cosas que hicieron? Y dijo, no, aquí se ponen unos pilares, y nunca se vuelve a inundar la zona. Entonces dijo, no, nosotros necesitamos una solución, pero no que nunca, necesitamos que se vuelva a inundar para volver a intervenir. Entonces, ese es el tema. ¿Y cómo volver el tema imperativo de la prevención? Pues se lo dejo a Magda. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia, por esa maravillosa cátedra número 16 Restrepo Piedrahíta. Y no puedo terminar sin dos cosas. Recuerden que el Departamento de Derecho Constitucional tiene un diplomado en cambio climático, derechos humanos y gobernanza, que tendremos la segunda edición el próximo año, a mediados del próximo año. Así que, como dice Magdalena, con todo este grupo de gente tan joven, ¿no? También estén interesados en hacer parte de nuestro diplomado. Y los invito a todas y a todos para la última sesión de la cátedra del semestre académico 2024. El 3 de diciembre estaremos con el profesor Fernando Rey Martínez hablando sobre los derechos que hemos hecho con la igualdad y la diversidad, avances y retrocesos en el reconocimiento de género de la comunidad LGBTIQ+. Muchas gracias a todos y a todas. Esto me encanta de tener micrófono, es como lo más guay que me he inventado.